Hay una serie de televisión que con la Dani nos encanta ver, que es una serie antigua entre comillas, terminó la serie hace como 10 años atrás, así que es antigua, pero pareciera que no lo fuera tanto. Es una serie que se llama Friends, ¿ya? Friends, ¿cuántos conocen la serie Friends? ¿Sí? ¿Varios de ustedes la conocen? Bueno, es una serie que habla sobre 6 amigos y estos 6 amigos pasan por diferentes situaciones. Bueno, hay un personaje dentro de la serie que es una mujer que se llama Janice, ¿ya? Y Janice es una mujer muy desagradable, tiene una voz desagradable, tiene una personalidad desagradable, a todos les cae mal. Sin embargo, 2 de las personas que son parte de este grupo de 6 amigos pololearon con ella. Ellos mismos no se lo explican. De hecho, cuando el primero pololeó con ella, todos le decían, ¿qué estás pensando? ¿Cómo puedes pololear con esta persona si es una persona tan desagradable? Etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, él se da cuenta de la tontera que estaba haciendo, terminó con ella. El problema es que al paso del tiempo, otro de estos personajes pololeó con ella. Y como él sabía la opinión que todas las personas tenían respecto a esta persona, a Janice, él lo ocultó y no quería que nadie supiera. Porque sabía que a pesar de que él estaba enamorado de ella, ¿cierto? Él sentía amor hacia ella, sabía que si contaba lo que estaba pasando, todo el resto iba a reaccionar como, oye, ¿qué es lo que estás pensando? Y él se avergonzaba de estar enamorado de ella porque sabía todo lo que los demás pensaban. Finalmente se dieron cuenta, lo sorprendieron, ¿cierto?, de que estaba pololeando con ella y le empezaron a hablar y finalmente él reconoció que, wow, en todo caso, ahora me doy cuenta de lo que ustedes me dicen, es una persona desagradable, mejor voy a terminar con ella. ¿Por qué les cuento esto? Porque vamos a hablar hoy día de un tema que nos complica. Es un tema que probablemente nos atañe a muchos de nosotros, los cristianos. Y es un tema que nosotros sabemos que es desagradable y que nos avergonzamos de que el resto lo sepa. Sin embargo, hoy día vamos a hablar sobre este tema y el objetivo de esta prédica es que podamos darnos cuenta realmente de que no podemos seguir en relación con este tema que nos complica tanto. Y mi llamado hacia ustedes va a ser que todos juntos podamos terminar esa relación. Vamos a descubrir qué es lo que es. Vamos a orar primero. Señor Jesús, quiero pedirte hoy día que tú puedas hablar a través mío, Señor. Quiero pedir que tu palabra pueda ser predicada hoy día, que los oídos puedan estar atentos, Señor, que a pesar del frío que hace, podamos tomarnos un momento para escuchar tu voz, para alinearnos con lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Yo quiero decirte, Señor, lo agradecido que estoy de poder servir en esta iglesia, Señor. Asumo esta responsabilidad con mucha humildad, sabiendo de que no tengo ningún mérito propio, sino que solamente por tu gracia es que tú permites que yo pueda tener el privilegio de poder ministrar tu palabra, Señor. Ayúdame a hacer un buen trabajo y que los corazones hoy día en esta iglesia puedan estar abiertos a escuchar no lo que yo diga, sino lo que tú dices, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de Timoteo entonces, Primera de Timoteo. El jueves, que fue feriado, ¿cuántos de ustedes disfrutaron del jueves feriado? ¿Sí? ¿Todo? ¿Sí? ¿Súper? Ya. Bueno, yo más o menos lo disfruté porque las 2 mujeres de mi casa estaban enfermas, así que tuve que dedicarme a cuidarla y a cuidar a mis otros 2 hijos. Así que nosotros nos dedicamos a ver películas y a jugar Uno. Entonces, una de las películas que vimos con mis hijos fue una película de la cual mencioné el otro día, que es la película Rocky. Vimos Rocky 4. Rocky 4, ¿se acuerdan de Rocky 4? Sí, hablamos un poco, una de mis películas favoritas, donde estos 2 personajes, ¿cierto? El Iván Drago de Rusia con Rocky Balboa de Estados Unidos, ¿cierto? Se enfrentan. Y Iván Drago, que era este musculoso, ¿cierto? Ruso, había matado en una pelea de exhibición al mejor amigo y entrenador de Rocky Balboa. Y me acordaba de esta escena, pero cuando la volví a ver, me di cuenta realmente lo que pasaba en esa escena. Bueno, comenzó la pelea de exhibición entre Apolo, ¿cierto?, que era el mejor amigo de Rocky Balboa, ¿cierto?, Apolo, y estaba enfrentándose en esta pelea con Iván Drago. Y resulta que Apolo estaba seguro que iba a ganar, seguro. De hecho, hizo todo un show antes, ¿cierto? Toda la gente estaba ahí observando, él bailaba, ¿cierto?, la música, todo, y le hacía así, ¿cierto?, al ruso, decía que iba a ganar y todo. El problema es que empezó la pelea y en el primer round el ruso le desfigura la cara completamente y él estaba completamente avergonzado, ¿cierto? Después del primer round, Rocky Balboa, que estaba ahí junto con él, le dice: tienes que dejar de pelear, no puedes seguir así. Y Apolo le dice a Rocky: por ningún motivo, tires la toalla.
Round 2, sigue la pelea. El ruso le da el último golpe y Apolo cae muerto. ¿Como resultado de qué? De que Rocky Balboa se resistió a tirar la toalla. Resultó en la muerte de su amigo. Hoy día comenzamos una nueva serie y esta serie se llama Me Rindo. Y nosotros vamos a estar hablando durante las siguientes 4 semanas respecto a áreas en nuestra vida en las cuales nosotros tenemos que tirar la toalla. Por eso que ven una bandera blanca, tenemos que hacer la bandera blanca, tenemos que renunciar, tenemos que decir, Señor, con esto ya no puedo, sigue tú. Porque el resultado de nosotros no tirar la esponja, de no poner la bandera blanca, de no renunciar a esta área de nuestra vida, puede resultar para nosotros en una muerte espiritual. Y vamos a hablar de 4 cosas durante estas 4 semanas. Y estamos en forma paralela a lo que hemos estado enseñando. Hemos estado viendo los diferentes libros del Nuevo Testamento y hoy día nos toca comenzar con las cartas pastorales, que son 4 cartas del apóstol Pablo hacia 3 pastores que eran Timoteo, Tito y Filemón. Y hoy día comenzamos con Timoteo, con primera de Timoteo. Y Timoteo era un joven que era discípulo de Pablo, ellos viajaban juntos, era líder, Timoteo era líder de la iglesia en Éfeso, ellos dos eran muy cercanos, incluso Timoteo fue coautor de varias de las cartas que escribió el apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses, Filipenses, Filemón y primera de Corintios. Y esta es una carta de Pablo hacia Timoteo en el cual está dando instrucción en cómo debe liderar la iglesia en Éfeso. Entonces habla sobre diferentes temas en esta carta, habla sobre cómo organizar la iglesia, cómo delegar responsabilidades. Es una carta de exhortación también hacia Timoteo y le habla también específicamente sobre la sana doctrina. Y cuando está terminando esta carta, habla sobre un tema, que es el tema que yo quiero que nosotros hablemos hoy día. Y que es un tema, como lo que hablábamos al principio, que si no rendimos esta parte de nuestra vida a Dios, esta área de nuestro corazón a Dios, puede causarnos la muerte espiritual. Así que comencemos. Primera Timoteo, capítulo 6, vamos a comenzar desde el versículo 3. Dice, versículo 3, si alguien enseña falsas doctrinas, dice, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. ¿Qué es lo que está diciendo? En ese tiempo existían falsos maestros y ¿saben qué? Hoy día también existen falsos maestros. ¿Cómo nosotros podemos distinguir a un falso maestro? Oye, son muy astutos. Nunca te van a decir, sigue al diablo. Porque si te dicen, sigue al diablo, tú te vas a dar cuenta inmediatamente que es un falso maestro. ¿Qué es lo que hacen? Toman la Biblia, toman el mensaje de la palabra y lo tuercen. Son lobos vestidos de oveja, como dice Mateo 17. Usan la Biblia, usan la palabra, usan textos de la Biblia, pero la forma en que lo usan es un mensaje que está torcido. ¿A qué me refiero con esto? Lo que nosotros vivimos muchas veces en nuestra sociedad, de cómo se predica la palabra, ¿ya? Es que se toma la Biblia y, como decía anteriormente, se tuerce. ¿Y qué es lo que se hace? Se presenta un mensaje que está centrado en el hombre. Un mensaje humanista, en otras palabras, yo tomo la Biblia, tomo la oración, tomo la iglesia, tomo a Cristo mismo y me hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Cómo me imagino yo en 10 años más? ¿Qué es lo que yo quiero para mí? Entonces tomo la Biblia, tomo Jesús, tomo la oración, tomo la iglesia y digo, ¿cómo estas cosas me pueden ayudar a poder lograr mis objetivos? Es un mensaje que está torcido. Usan la Biblia, pero lo tuercen. Sin embargo, seguir a Cristo, seguir a Jesús, es una invitación a morir. Seguir a Cristo es una invitación a morir. Dice, no sé por qué vine hoy día. El pastor me dijo que tengo que morirme. Seguir a Cristo es una invitación a morir. Filipenses capítulo 2, cuando habla sobre que nuestra actitud tiene que ser la misma de Jesús, siendo Dios que se humilló hasta lo más bajo, tomó forma de hombre y murió en la muerte más terrible, ¿cierto? Dice, nuestra actitud tiene que ser la misma, seguir a Cristo en lo mismo que Él hace, es una invitación a morir. Cuando vemos Mateo 16, 24
Jesús dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la invitación? A seguir a Cristo. Seguimos a Cristo. ¿A dónde? Hacia la muerte. Seguir a Cristo es una invitación ¿a qué? A morir. ¿A morir a qué? A morir a todo. A todo. A nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestras pasiones, a nuestras familias, a nuestras finanzas, a todo de nuestra vida. Seguir a Cristo es una invitación a morir a todo. Ahora, seguir a Cristo es una invitación a morir. Pero seguir a Cristo es una invitación a seguirlo en su muerte, pero también a seguirlo en su resurrección. Me explico. Cuando yo muero a todo, Cristo me resucita en él. Ahora, seguir a Cristo es una invitación a morir, pero en esa muerte encuentras la vida. Seguir al mundo es una invitación a vivir, pero en esa vida encuentras la muerte. El problema es que los falsos maestros, ¿qué es lo que te ofrecen? Te ofrecen vida. Oye, ven a la iglesia, ven a Cristo, acompáñanos en este camino en donde tú vas, donde Cristo va a cumplir todos tus sueños. Continuamos, dice, ese tal que está hablando sobre las personas que enseñan falsas doctrinas. Padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias. Versículo 5. Y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Esto es lo que sucede cuando se tuerce el evangelio. Puede sonar bien. Es un evangelio torcido. Suena bien. Nos llama la atención. Es interesante. Es entretenido. Hace un tiempo atrás, una de las formas en que se traficaba la droga, la cocaína, ¿cierto?, era a través de, me parece que eran figuras de yeso, figuras de cerámico, ¿cierto? La droga, la cocaína estaba dentro de esta hermosa figura. Yo pensaba en eso y decía, claro, muchas veces la manera en que se presenta el evangelio, cuando está torcido, es de una manera muy hermosa por fuera, pero lo que produce es muerte. Te invitan a vivir. Entra a esta iglesia, ¿cierto? Acércate a Cristo y vas a encontrar todo lo que tú quieres. Continúa diciendo, este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. De aquí nace el evangelio de la prosperidad. Algunos de ustedes quizás han escuchado hablar sobre el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad se deriva precisamente de este evangelio humanista, de este evangelio que está centrado en el hombre. ¿Qué es lo que dice el evangelio de la prosperidad? Dice que Cristo a ti te quiere rico, te quiere saludable y que Cristo quiere cumplir todos tus sueños. Y si tú no eres rico y no tienes salud y no estás cumpliendo todos tus sueños, hay algo que anda mal contigo. Tienes muy poca fe. Tienes que orar más, tienes que tener más fe. Por eso Dios no te da lo que tú quieres, lo que tu corazón desea. Y las iglesias se llenan. ¿Por qué? ¿Por qué se llenan estas iglesias? Porque escuchen esto, muy importante, ¿por qué se llenan estas iglesias? ¿Por qué este mensaje es tan atractivo? ¿Por qué? ¿Por qué es tan atractivo? Porque están apelando a lo que tu corazón desea. Te está dando exactamente lo que tú deseas, lo que tu corazón quiere. Eso es lo que te están entregando, por eso que es tan atractivo. Y uno dice, pero pastor, nuestro corazón es bueno. No, nuestro corazón no es bueno. Jeremías 17:9 dice, no hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Esto es muy importante. Nuestro corazón nos engaña. Nuestro corazón es engañoso. Tenemos que optar. ¿Seguimos el camino de nuestro corazón, que es engañoso, o seguimos el camino de Cristo? Tenemos dos opciones. El problema es que nosotros queremos seguir nuestro corazón y es una lucha constante. Es como el niño que estuvo jugando todo el día, está muerto de sed y entra a la casa y entra corriendo, ve un vaso de agua y va por el vaso de agua y se lo quiere tomar y de repente llega el papá corriendo y lo empuja y el agua sale volando, el hijo se cae y no entiende nada de lo que acaba de pasar. Y dije, pero papá, ¿por qué me botaste? Esto es injusto, es ilógico, tenía tanta sed, no te diste cuenta que estuve corriendo todo el día, estoy todo transpirado, ¿cómo me hiciste eso? Entonces el hijo está enojado con el papá. ¿Cómo pudo ser el papá tan irracional de quitarle esto que le iba a quitar la sed? Lo que el hijo no sabía es que el papá sabía que lo que estaba en ese vaso no era agua, que era cloro. Y lo que el hijo pensaba que el papá estaba haciendo, que era una injusticia total, era lo que
su papá estaba haciendo para salvarle la vida. Es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros queremos seguir el camino de nuestro corazón. El camino de nuestro corazón nos llama la atención. El camino de nuestro corazón tiene cierta lógica. El camino de nuestro corazón nos llama la atención. Pero el camino de Cristo es totalmente diferente. A veces es ilógico. Pero el corazón, cuando lo seguimos, nos engaña. Nos hace pensar que lo que estamos haciendo está correcto. Nos engaña nuestro corazón. El camino de Cristo es el camino que nos salva la vida. Seguir a Cristo no es una invitación a cumplir tus sueños, sino a dejar de ser guiado por tu corazón y comenzar a ser guiado por Cristo. Es una invitación a morir, pero morir para vivir. Es una invitación a humillarte. Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y no hay concepto menos popular hoy en día que la humillación o la humildad. ¿Qué es lo que escuchamos hoy día? Haz valer tus derechos, exige respeto, que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tú tienes que imponer tu autoridad, que no te pasen por encima, porque tú tienes derecho a. Y ese concepto, esa idea, entra a la iglesia. Y nacen los conceptos como yo declaro que esto va a ser así. Yo decreto que tú vas a ser salvo. Yo, ¿cierto?, proclamo esto, esto, otro. Y uno se hace la pregunta, bueno, ¿quién manda? ¿Quién aquí? ¿Yo mando a Dios o Dios me manda a mí? Si mi hija, que tiene 5 años, se me acerca un día y me dice, papá, yo te quiero mañana aquí a las 7:30 de la tarde y quiero que tú me traigas un helado, y yo decreto, proclamo, ¿cierto?, que tú vas a estar aquí a esa hora. Yo le digo, hija, pero es que como si yo soy tu papá, o sea, me lo puedes pedir, pero si yo quiero lo hago. Y torcemos el Evangelio y tomamos textos como Deuteronomio 28:13, cuando le está hablando, ¿cierto?, al pueblo de Israel, que tienen que ser cabeza y no cola, y uno dice, eso es lo que Dios me dice a mí, yo tengo que ser cabeza y no cola. No puedo permitir que nadie me pisotee, que nadie pase por arriba mío. Yo soy el que mando aquí. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Quién es la cabeza? No somos ninguno de nosotros. Hay una sola cabeza y esa cabeza es Cristo. Y si a Cristo le place, nos exalta. A veces somos bien patúos, la verdad. Y ahí nace la teología de la prosperidad. ¿Qué es lo que dice la teología de la prosperidad? Dice, tú siembras 10 y Dios tiene que darte 100. Es como la ley de la gravedad. O sea, tú dejas caer un lápiz, el lápiz cae, ¿cierto? Tú das 10, Dios te da 100. Tú das 10.000 pesos, Dios te va a dar 100.000 pesos. Tú das 100.000 pesos, Dios tiene que darte 1.000.000. Ahora lo interesante es que ese evangelio está correcto en cierta manera, pero está torcido. Muchos de nosotros sabemos, los que diezmamos en la iglesia, los que ofrendamos con generosidad, igual que mi esposa y yo, siempre lo hemos hecho así. Vemos una relación directa entre nuestra generosidad y cómo Dios nos bendice. Mientras más tú das, Dios más te bendice. Y si usted le pregunta a cualquier persona en la iglesia que ha sido fiel con sus diezmos y su ofrenda, le va a hacer la misma respuesta. Va a decir, sí, Dios me ha bendecido en directa proporción a lo generoso en que yo he sido. ¿Dónde está el problema? El problema es que cuando metemos ese concepto, ¿ya?, y lo transformamos en un evangelio humanista, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos por nosotros mismos, no comenzamos por Dios. ¿Y qué es lo que hacemos? Entramos a una iglesia y decimos, a ver, tal persona están diezmando, están ofrendando con generosidad, y Dios los bendice. Qué bueno. Entonces, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a empezar a diezmar y a ofrendar para que Dios me comience a bendecir. Y es ahí donde caemos en el tremendo error, porque comenzamos por nosotros y lo que nos está guiando es nuestro corazón engañoso y el deseo que nosotros tenemos de ser prósperos. Y la Biblia nos dice claramente que nosotros no debemos dar por necesidad. Porque tú puedes dar el diezmo, puedes ofrendar a Dios, pero tu corazón puede seguir lejos de Dios. Porque ese diezmo y esa ofrenda que tú das
no vale nada. ¿Por qué? Porque tú estás dando para recibir. No es un tema de dinero, sino que es un tema del corazón. Y es ahí donde nace el error de la doctrina de la prosperidad. En vez de comenzar con Dios, comienzo conmigo mismo, guiado por mi corazón engañoso. Y el corazón engañoso nunca está satisfecho. Nunca está satisfecho. Continuamos con el versículo 6. Dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Es interesante lo que dice este texto, que la insatisfacción nos roba de grandes ganancias. Cuando estamos insatisfechos, nos estamos robando de grandes ganancias. Es interesante. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Estás satisfecho? ¿Estoy satisfecho? ¿Estás satisfecho con la casa que tienes? ¿Estás satisfecho con el hecho de que no tienes casa y tienes que arrendar? ¿Estás satisfecho con el auto que tienes? ¿Estás satisfecho con el hecho de que no tienes auto y tienes que andar en micro? ¿Estás satisfecho con tu ingreso? Si es alto, medio, bajo. ¿Estás satisfecho? Es una buena pregunta. Y es una difícil pregunta porque nosotros vivimos en una sociedad que se nutre de nuestra insatisfacción. El otro día estaba lavando las ollas y me di cuenta que una de las ollas el mango estaba un poco suelto. Yo le digo a la Dani, "Bueno, Dani, necesitamos ollas nuevas". Y la Dani me dice, no necesitamos ollas nuevas, esa olla todavía funciona. Y es verdad. Pero uno tiene esa mentalidad de que uno tiene que siempre ir mejorando, teniendo cada vez más cosas. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, ¿estás satisfecho con lo que tienes, con todo lo que tú tienes materialmente? ¿Estás satisfecho? Y uno dice, pero obviamente que no. Obviamente que quiero más, quiero mejor casa, quiero un mejor auto, un mejor cuerpo, etc. Pero la Biblia nos dice que esa insatisfacción que nosotros sentimos con lo que nosotros tenemos nos está robando de grandes ganancias. ¿Y cuál es esa gran ganancia? Continúa el versículo 7, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Ahora, desde la perspectiva bíblica, si tienes más que ropa y comida, eres bendecido en sobremanera. Pero vivimos insatisfechos. Pensemos en nuestras oraciones. Nuestras oraciones, honestamente, ¿qué porcentaje de nuestra oración es pedir? ¿Qué porcentaje? Una persona una vez me decía que nosotros tenemos la oración de la oveja. Prospérame, bendíceme, ayúdame, ¿cierto? Siempre yo quiero recibir. Y cuando los discípulos le preguntan a Jesús, le dicen, enséñanos a orar. Es interesante la oración del Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo 6 y Lucas 11. Jesús les da un modelo de cómo orar. Y lo interesante es que en este modelo que Jesús estaba presentando de cómo debemos orar, hay una pequeña parte que es de pedir. Y es muy pequeña. Y de hecho es casi como que nos están pidiendo. La única parte donde es pedir es el pan de cada día, dánoslo hoy. Es casi diciendo, no nos des más allá de lo que necesitamos para que no nos desenfoquemos. El pan de cada día. Ni siquiera el de mañana, el de hoy. Ahora, eso para nosotros hoy día en esta sociedad es una locura. ¿Cómo le vamos a pedir, Señor, por favor, dame lo justo y necesario? Sin embargo, versículo 9 dice, los que quieren enriquecerse, en otras palabras, tener más que ropa y comida, caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. La insatisfacción es una esclavitud. La insatisfacción es esclavitud. Ahora, con lo que les voy a decir ahora, van a pensar que me volví loco. Escuchen. Dios quiere que seamos ricos. Dile a la persona que está al lado tuyo, Dios quiere que tú seas rico. ¿Ok? Ahora, lo interesante de esto es que ser rico, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva bíblica,
no tiene nada que ver con dinero. La parábola que Jesús habla del rico insensato, que era esta persona que trabajaba, ¿cierto?, en el campo y tenía muchos recursos, resulta que un día tuvo tanta cosecha que no tenía dónde guardarlo. Era tanta la cosecha que no tenía dónde guardarlo. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta persona? Derribó los graneros que tenía, construyó nuevos graneros para tener más espacio para guardar toda su cosecha. ¿Y qué es lo que le dice Dios a esta persona? Le dice que era un necio. ¿Por qué le dijo que era un necio? Porque esa misma noche él iba a morir. Y termina diciendo en Lucas 12:21, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Dios quiere que seamos ricos, pero nuestro corazón engañoso nos dice que ser rico es tener dinero. Ahora, ¿qué es lo que significa ser rico delante de Dios? Significa ser generoso. Ser rico delante de Dios significa vivir nuestra vida con los brazos extendidos y con las manos abiertas para ayudar al prójimo. Hace unos días atrás, muchos de ustedes saben que nuestro hermano René falleció y me tocó hacer el funeral, y nuestro hermano René fue una persona rica delante de Dios. Fue una persona que, a pesar de tener un buen pasar, no tenía grandes riquezas, pero él fue rico delante de Dios. ¿Por qué sé que fue rico delante de Dios? Porque vez tras vez, personas pasaban adelante a dar testimonio de cómo él era una persona que vivía con los brazos extendidos y con las manos abiertas para ayudar a todas las personas que lo necesitaban. Y lo que lo hacía rico no era lo que él tenía. Lo que lo hacía rico delante de Dios no era lo que él tenía, sino de lo que se desprendía. Eso lo hacía rico delante de Dios. Ahora, lo ilógico de esto es que nosotros sabemos que debemos vivir así. O sea, no le estoy enseñando a nadie nada nuevo. Nosotros sabemos dentro de nosotros que debemos vivir así, con las manos abiertas, con los brazos extendidos, lo sabemos. Y admiramos a personas como René. Decimos, ¡ay, qué increíble sería que en mi funeral la gente pudiese hablar así de mí! Lo sabemos. Sin embargo, muchas veces no vivimos así, vivimos como esclavos. Continúa diciendo, estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Algunos dicen, el dinero es la raíz de todos los males, pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice que el amor al dinero, no es pecado tener dinero. Lo que es pecado es no ser rico delante de Dios. Y no ser rico delante de Dios produce insatisfacción, esclavitud y produce codicia. Por eso dice, saltándonos al versículo 17, dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Nos está diciendo, dile a los ricos que dejen de ser ricos. Está diciendo, dile a los ricos que no sean arrogantes y que no pongan su esperanza en las riquezas. No es pecado tener dinero, es pecado cuando el dinero te tiene a ti. Versículo 18 dice, mándales a que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Versículo 19, de este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. La codicia no es un tema de plata, sino es un tema de corazón. Tú puedes ser la persona más rica de Quilpué y no tener problema de codicia, ser una persona rica delante de Dios. Y puedes ser la persona más pobre de toda esta ciudad y ser una persona que esté obsesionado con las posesiones. No es un tema de dinero, no es un tema de cantidad de dinero, es un tema del corazón. Siempre es un tema del corazón.
Con esto termino. A nosotros siempre nos incomoda el tema del dinero. Hablar sobre la plata siempre es un tema incómodo. Pero yo no puedo no tocar el tema del dinero. ¿Por qué? Porque Jesús habló más sobre el dinero que del cielo y el infierno combinados. De hecho, el único tema del cual Dios habló más que el tema del dinero fue sobre el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué Jesús habló tanto sobre la plata? ¿Por qué? Mateo 6:21 dice, porque donde esté tu tesoro, donde esté tu dinero, donde estén tus finanzas, allí estará también tu corazón. En otras palabras, tu corazón sigue a tus finanzas. Cuando uno ve a una persona y dice, oye, qué espiritual es esa persona. Oh, mira cómo ora, mira cómo lee la Biblia, miren cómo predica. Oh, qué increíble, qué espiritual es la persona. Dios nos dice, no. Todas esas cosas son secundarias. Tú mira dónde pone su dinero y te digo si esa persona es espiritual o no es espiritual. Porque donde pones tus finanzas, tu corazón sigue. Dime dónde está tu tesoro y te digo dónde está tu corazón. Es una mentira decir que tu corazón está con Dios si Dios no tiene tus finanzas. Quiero que cerramos los ojos en este momento. Este es un tema para nosotros. Vamos a decir algunas palabras. Vamos a pedir que todos puedan cerrar sus ojos en este momento. Quiero hacerles una pregunta y quiero que ustedes mismos se hagan la siguiente pregunta. ¿Estás conforme con lo que tienes? Honestamente, ¿estás conforme con lo que tienes? 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y honestamente, la única manera de poder dar con alegría, es si estás conforme con lo que tienes. Si no estás conforme con lo que tienes, vas a dar de mala gana. Y lo último que quiero que ustedes piensen, con todos los ojos cerrados en este momento, esto es un tiempo personal, lo último que yo quiero que ustedes digan o piensen es que el mensaje de hoy día era el pastor diciéndonos que tenemos que dar plata a Dios o dar plata a la iglesia. Escuchen esto, Dios no quiere nuestro dinero. Si Él quisiera nuestra plata, si Él quisiera nuestro dinero, Él lo tomaría porque Él es Dios sobre todas las cosas y Él hace lo que Él quiere. No es un tema de dinero, siempre es un tema del corazón. Sin embargo, no puedes llamarte un seguidor de Cristo completamente si no le has entregado tu familia, tu tiempo, tu talento y también el área de tus finanzas. Porque el camino de tu corazón es engañoso y tu corazón te va a decir que aún no tienes suficiente. Pero el camino de Cristo te dice que con Cristo lo tienes todo. Seguir a Cristo es una invitación a morir, pero es una invitación a resucitar junto con Él. Cuando uno va caminando por el centro o en alguna parte, de repente uno tiene una incomodidad en el zapato, ¿cierto? Y es una roca. Y uno puede caminar kilómetros con esa roca en el zapato y produce una incomodidad terrible. Nosotros sabemos que la única forma de poder quitar ese dolor en el zapato, ¿cierto? Ese dolor de ese pie que está produciéndose esa piedra que incomoda tanto, es sacándonos el zapato y botando esa roca. ¿Por qué nos incomoda tanto cuando hablamos sobre dinero? Es simple. Es porque es un área de tu vida que aún no le has entregado a Dios. La invitación de hoy día es a entregarle esa área de tu corazón que está retenida por tus finanzas. Vamos a orar. Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a poder entender que el tema de nuestras finanzas es un tema de esclavitud muchas veces, Señor. Quiero ser sensible hoy día a todas las personas en este momento que están pasando por necesidad. Y yo quiero pedir, Señor, que tú puedas bendecirlos financieramente, las personas que están endeudados hasta más arriba del cuello, Señor. Quiero pedir que tú tengas misericordia de ellos, Señor. Pero quiero pedir, Señor, que tú comiences a hablarnos a todos, Señor. Y que podamos entender que cuando hablamos sobre nuestro tesoro, lo que estamos hablando es un tema
no de finanzas, sino un tema del corazón. Queremos entregar toda nuestra vida a ti, Señor. No queremos retenerte nada. Nuestro tiempo, nuestras familias, nuestros talentos son todos tuyos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder entregarte esta área también nuestra, que es nuestras finanzas personales, Señor. Oramos por esto y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.